Hola a todos, ¿cómo han estado? De nuevo nos juntamos, vamos a llegar de repente casi a 2 meses de esta cuarentena. Y quizás tantas cosas hemos vivido nosotros, tantas cosas nos han pasado y nos irá a cambiar todo este proceso. Iremos a aprender significativamente sobre las cosas profundas y esenciales de la vida. El tema de esta mañana que quiero compartir es cómo creamos espacios de fraternidad en medio de nosotros y dado el contexto de lo que nos ha tocado vivir. Y el texto de esta mañana es la alimentación de los 5.000. Jesús nunca fue un milagrero dedicado a realizar prodigios propagandistas. Nunca estuvo en él esa actitud. Más bien los milagros que aparecen en el Evangelio, que no son muchos, son signos que más bien abren una brecha en este mundo egoísta, este mundo que ha funcionado siempre de una manera muy poco fraternal. Y esto nos apunta a pensar, ojalá, en tener una realidad nueva, que al final es la meta de todo ser humano, tener un mundo mejor, tener una sociedad mejor, tener una sociedad donde nos encontremos verdaderamente los unos con los otros. El milagro de la multiplicación de los panes nos invita a descubrir que el proyecto de Jesús es alimentar a hombres, mujeres, niños, familias, para reunirlos en una fraternidad real, en la que sepan compartir su pan y su pescado como hermanos. Para nosotros los cristianos, la fraternidad no es una exigencia junto a otras. Me parece que la única manera de construir entre nosotros el reino de Dios es que la fraternidad sea una realidad. Muchas veces todos pensamos que amamos al prójimo y creemos que porque simplemente no le hacemos daño a nadie, estamos ya listos. Aunque luego, después de ese pensamiento, vivamos con un horizonte mezquino, egoísta y finalmente despreocupados de solo lo que nos interesa a nosotros, movidos solo por nuestros intereses. A mí me parece que se habla tanto de sacramentos, pero probablemente el mayor sacramento entre nosotros sea la fraternidad. Hablamos de que buscamos con anhelo y buscamos con fuerza crear una cultura del encuentro, pero si la cultura del encuentro no nos lleva a la fraternidad, ¿qué clase de encuentros hemos tenido? El encuentro, si no nos lleva a la fraternidad, entonces de poco habrá servido. En este relato, el relato de la alimentación de los 5.000, yo me imagino, habla de 5.000 hombres. En esa cultura más machista mencionaba solo a los hombres. Y dice 5.000 hombres más las mujeres y los niños. Probablemente eran 15.000, 20.000 personas que salieron de sus casas al encuentro con Jesús. Me imagino que todo, como cuando uno va de picnic, echa sus poquitas cosas para pasar el día en sus bolsos, en sus alforjas, y partieron a este encuentro con Jesús. Y probablemente lo que metieron en esas bolsas no era mucho, era lo mínimo, era lo para el día.
Y el mayor milagro que ocurrió ahí, cuando Jesús pregunta cuántos panes y cuántos peces tienen, y alguien dijo 5 más 2, y entonces lo que ocurre ahí es que todos empiezan a buscar en sus bolsitas de picnic y ponen todo al servicio de los demás. Y ahí yo creo que está el signo y la enseñanza de este texto. Que esto aquí no es que empezaron a caer pescados y panes del cielo y todo. No, miren, porque Jesucristo no era mágico. Lo que ocurrió ahí y el signo que nos enseña este texto es que todos abrieron sus bolsos, abrieron sus alforjas y compartieron los unos con los otros. Es decir, lo que tenían, que no era mucho, alcanzó para mucho y se alimentaron cientos de miles de personas, porque sencillamente el milagro ahí fue la fraternidad, la generosidad, el compartir unos a otros. Qué pasaje más atingente este de la alimentación de los 5.000 en los tiempos que vivimos, donde hay muchos que están pasando hambre, donde hay muchos que no saben que van a comer al otro día. Y esto se habrá replicado en muchas partes, que al poner lo poco que tienen y al sumar, entonces se arma el milagro. Hoy día en este mundo injusto, en este mundo de tantas desigualdades, donde miles viven con tan poco, donde todos los días se mueren niños de hambre, aquí el llamado es a la generosidad, a dar, a compartir, porque tenemos mucho más, incluso sobra. Pero lo que pasa es que algunos no hemos vivido el espíritu de la fraternidad, no nos hemos transformado en este sentido de dar, no dar hasta que duela, porque a mí esa frase de dar hasta que duela me parece que no es la frase que nos aparece en el Evangelio. Yo creo que lo bonito hoy es dar, aún de lo que nos falta, pero con alegría y felicidad. Hemos visto en nuestra propia comunidad como la gente aún en tiempos de inseguridad, en tiempos de dificultad, hemos dado para las canastas, hemos dado para personas que han estado enfermas y que necesitan pagar el hospital, y la gente ha dado y se ha visto una tremenda generosidad. A mí me parece que la cultura de la fraternidad es el sacramento más significativo y más potente que nos debe dejar estos tiempos. Me parece que todo lo escuchamos por todos lados y hoy día la gente lo dice porque todos en un sentido estamos bien quebrados con esto y todos nos damos cuenta que el orden económico actual no ha resuelto los problemas fundamentales de las personas y por todos lados se habla del color político que sea, de la religión que sea, que tenemos que empezar a vivir en otro orden económico, en otra forma. Tenemos que ver al prójimo desde una manera y ese orden económico tiene que ser un orden basado en la fraternidad y compartir lo que tengo, que por lo general todos tenemos mucho más de lo que creemos. Si no cambiamos nuestro corazón, no habremos avanzado. Como dice Ezequiel, que es algo tan bonito que dice: les cambiaré el corazón de piedra por un corazón de carne. Yo creo que hoy día podremos salir bien de esta pandemia que ha reflejado mucha pobreza humana, mucha pobreza espiritual. Podremos salir bien si todos miramos nuestro corazón y le pedimos a Dios que cambie nuestro corazón de piedra, duro, insensible, por un corazón tierno, por un corazón fraternal. Aquí no se trata de echarle la culpa a este, al otro, al otro. Mirémonos, mírate tú mismo. Yo necesito mirarme a sí mismo y hoy día salir realmente con un corazón cambiado, que fue la experiencia que vivieron con Jesús toda esa gente que los acompañaba. El mundo no puede seguir viviendo en este escándalo de desigualdades. La generosidad
es el motor que debe movernos para generar una cultura de fraternidad entre nosotros. La fraternidad es lo que hace más felices a los pueblos. La fraternidad es lo que hace más felices a las comunidades. La fraternidad es lo que nos humaniza y hace que la vida tenga más sentido y podamos volver a lo esencial. Generemos entonces en este tiempo, en medio del COVID-19, una cultura del encuentro que nos lleve a la fraternidad, a ser fraternos unos con otros, a amar al prójimo como también Dios nos ha amado y como también nos hemos amado a nosotros mismos. Que el Señor ponga este anhelo en nuestro corazón, un anhelo de fraternidad, un anhelo de paz, un anhelo de mirar al otro. Que el Señor de la vida nos bendiga en esta mañana.